Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y trazamos una biografía, una cronología, una vida y hechos como si hubiera existido en la realidad. Normalmente elegimos personajes de película, de serie de televisión, de novelas, de videojuegos o incluso de cómics. Y hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Marty McFly. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Martin Seamus McFly, conocido como Marty McFly, es el personaje protagonista de la trilogía de películas de Back to the Future, Regreso al Futuro, interpretado por Michael J. Fox en las películas, y también aparecería en una serie de dibujos animados doblado por David Kaufman y en el videojuego Back to the Future The Game. Además, el personaje aparecerá brevemente en un cameo referencia en un episodio de la serie de Nickelodeon Henry Danger y en la serie Futureman de 2017, donde el actor Josh Hutcherson interpreta a un personaje basado en Marty McFly como una versión extendida y perdedora del mismo. Marty McFly nació el 9 de julio de 1968 en Hill Valley. Es el menor de 3 hermanos y su mejor amigo es el científico Emmett Brown, a quien llama cariñosamente Doc. En la primera película de la trilogía hay una ligera impresión de que Marty está algo avergonzado de su familia y no pasa mucho tiempo en casa, prefiere pasar más momentos con Doc, y en los primeros borradores de la película era un falsificador de vídeos. Marty es un despreocupado adolescente la mayoría del tiempo y no es precisamente el mejor estudiante académicamente hablando, pero sus calificaciones son aceptables. También tiene la tendencia de llegar tarde a la escuela. Toca la guitarra en The Pineheads y le gusta escuchar al grupo Will Lewis and the News, Tom Petty and the Heartbreakers y Van Halen, además de ser bastante habilidoso con el skate. Cuando se encuentra en peligro, Marty muestra valentía y puede ser muy ingenioso, astuto e inteligente. Su mayor defecto es su carácter de que desea mostrar a los otros que no es cobarde, lo que a veces le causa riesgos innecesarios. Tampoco puede soportar que le llamen gallina, un rasgo que comparte con el personaje de James Dean en Rebelde sin causa. Película filmada en 1955, año al que viaja Marty. Sin embargo, cerca del final de Regreso al Futuro 3, Marty se da cuenta que no necesita demostrar constantemente su valor y evita lo que hubiese sido una gran tragedia en su día y en su vida, un choque con un Rolls Royce Silver Cloud al ser retado a una carrera. La razón por la que Marty siente vergüenza de su familia es porque su padre George es un completo fracasado, un hombre bastante temeroso y servicial a su jefe Biff, el cual siempre lo utiliza para hacer su trabajo. En la primera película ayuda a su padre a mejorar su vida sin saber que lograría que su familia fuera rica, y Biff le tendría incluso miedo a George. Por otro lado, su madre tiene algunos problemas con los excesos de bebida. Marty parece ser el único que posee sentido común y astucia para enfrentarse con los abusones. Su historia comienza en el año 1985 y cuenta las aventuras de Marty McFly con 17 años, que vive con sus padres y hermanos en Hill Valley, California. Como les hemos comentado, Marty tiene su mejor amigo, el científico Doc Emmett Brown, el cual le pide a Marty que le ayude con su último invento, que resulta ser una máquina del tiempo fabricada a partir del automóvil DeLorean. Tras una exitosa prueba del invento, Doc procede a explicarle a Marty cómo funciona la máquina y le muestra el condensador de flujo, que básicamente sería lo que hace posible viajar en el tiempo. Sin embargo, el condensador requiere de una gran cantidad de energía eléctrica, de 1,21 gigavatios que se generan de un poco de plutonio que Doc les robó a unos terroristas libios. De repente, estos aparecen a bordo de una furgoneta tras enterarse del engaño y asesinan al Dr. Brown frente a Marty. Para escapar, se mete en el DeLorean y por accidente viaja 30 años hacia el pasado, 1955.
la época en que sus padres eran adolescentes. Ahí Marty descubre que se le ha acabado el plutonio para volver a su época e interfiere con el primer encuentro de sus padres, lo que causará que en el futuro ellos no se conozcan ni se casen. Esto hace que Marty empiece lentamente a ser borrado de la existencia. Debido a la interrupción de Marty en el primer encuentro de sus padres, su madre, en ese entonces una joven bella y totalmente extrovertida chica, se enamora de él. Y siendo su padre un joven temeroso e incapaz de afrontar sus miedos contra Biff Tannen, las cosas se le complican. Pero después de varias alocadas y desesperadas ideas consigue juntarlos de nuevo, asegurando su propio nacimiento y el de sus hermanos. Después de tantos líos y con la ayuda del joven Doc Emmett Brown, logra volver a 1985 para descubrir con sorpresa que algunas cosas son diferentes, como que su amigo Emmett Brown sobrevive al ataque terrorista o que su familia había prosperado y sus relaciones eran mejores. Después continuaría la historia en Regreso al Futuro 2 y la historia transcurre en el futuro, en el año 2015, donde Marty y Doc viajan hacia el futuro para evitar que el hijo de Marty McFly sea encarcelado por culpa del nieto de Biff, Griff Tannen. El problema surge cuando Marty compra un almanaque deportivo con todos los resultados desde 1950 a 2000, con el fin de volver al pasado y ganar las apuestas. Pero Biff en el futuro se entera de todo y roba la máquina del tiempo y el almanaque con el fin de cambiar el rumbo de la historia. Cuando Doc y Marty vuelven a 1985 se encuentran con una Hill Valley gobernada por Biff y hecha un desastre. Doc y Marty viajan al año 1955 para poder quitarle el almanaque a Biff y volver a restablecer el año 1985. Cuando lo hacen, Marty quema el almanaque y todo vuelve a la normalidad. A continuación, como era 12 de diciembre de 1955, el día de la famosa tormenta eléctrica en Hill Valley, mientras Marty termina de quemar el almanaque y espera a que Doc lo recoja con el DeLorean, a este le cae un rayo y el DeLorean se desvanece. Sin embargo, por medio de una carta que Marty recibe justo después de la desaparición del DeLorean, Doc le comunica a Marty que se encuentra sano y salvo en 1885 y Marty corre a pedir ayuda al Doc de 1955 para poder volver al 1985 verdadero. Y todo continuaría en la tercera parte de la película Regreso al Futuro 3. En 1955, después de que Marty se entera de que Doc está en 1885, consigue la ayuda de Doc para intentar volver a ese año. En la carta escrita por Doc en 1885, este le dice a Marty que recupere el DeLorean que Doc había enterrado en una mina abandonada cerca de un cementerio y que Marty regresara a 1985 y que por ningún motivo lo fueran a buscar a ese año. Marty, con ayuda del Doc de 1955, rescata la máquina del tiempo, pero Marty descubre una lápida con el nombre de Doc Emmett Brown y que fue asesinado por Buford Tannen, bisabuelo de Biff. Marty viaja al pasado a 1885 con el fin de rescatar a Doc y volver a la época actual, pero la válvula que contenía la gasolina se rompe haciendo que el DeLorean no alcance los 140 kilómetros que necesitan para salir de allí. Por lo cual van a un puente sin construir donde ven a Clara Clayton en peligro de caer al barranco. Doc se enamora de Clara y decide no volver al futuro. Marty, por otro lado, se mete en problemas con Buford haciendo que este le rete a un duelo, en el cual Marty gana y logra convencer a Doc de irse con él al futuro y se dirigen al tren que los ayudará a hacer que el DeLorean llegue a los 140 km por hora. Clara los sigue y se va con Doc en el skate volador y Marty regresa a 1985 donde el DeLorean queda destruido por un tren y tras eso aparece Doc con un tren máquina del tiempo conjunto con Clara y sus dos hijos, Julio y Verne, acabando así la trilogía de la historia de Marty McFly, que a partir de entonces tendría una vida de más éxito y Doc seguiría en el pasado, pero pudiendo viajar cuando él quisiera al futuro.
Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.